configuramos la página. Nos vamos a la tablet. Compartimos la pantalla. Y nos vamos a nuestro curso. A ver, año 22, mes 08, día 01. Pues hoy vamos a ver ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas. Y entonces, la clase de hoy sería ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas en este caso vamos a hacer con coeficientes variables. Ya, básicamente es la ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Sería la ecuación no homogénea, ¿no? De Cauchy-Euler. Ya, y todo esto vamos a hacer con variación de parámetros. Ya, entonces vamos a hacer a modo de ejercicio. Dice resolver la ecuación diferencial x al cuadrado por y segunda derivada menos 3x y primera derivada más 3y igual a 2x a la cuarta e a la x. A ver, veamos. Aquí habíamos visto la otra.
Método de variación de parámetros. Este es de coeficientes y constantes, ¿no? En realidad esta es no homogénea. Aquí deberíamos haber puesto, bueno, la mayoría de libros, cuando se refiere a las coeficientes constantes, no pone. Para coeficientes variables sí pone, pero aquí debería ser este para coeficientes constantes. Estaría todo esto. Y entonces ahora viene para coeficientes variables. Y entonces lo que hacemos aquí, al resolver una ecuación, tenemos que primero ver si se trata de una ecuación de Cauchy-Euler, ¿no? Solo podemos hacer hasta Cauchy-Euler en pregrado. Si no es de Cauchy-Euler, ya es materia de posgrado. Entonces aquí tendríamos a x al cuadrado y segunda derivada más b, xy' más c y igual a un g de x. Entonces aquí hay un 1 constante, el 2 está relacionado con la segunda derivada, cumple. B vale menos 3, aquí el 1, x a la 1 está relacionado con la primera, cumple. C es igual a 3, constante, cumple. Y g de x solo es función de x, cumple. Entonces esta es una ecuación diferencial de Cauchy-Euler no homogénea. Ya, solo este tipo de ecuaciones podemos hacer, ¿no? Si no es de Cauchy-Euler, no podemos hacer. Y entonces dividimos en las dos partes. Dividimos en la asterisco 1 que representa la ecuación diferencial homogénea. Entonces cogeríamos la ecuación x al cuadrado y segunda derivada menos 3xy prima más 3y igual a 0. Se puede ver que se trata de la ecuación diferencial de Cauchy-Euler no homogénea. Perdón, esta sería la homogénea. Eso. No me deja por aquí. No me permite ver un rato. Voy a salirme y volver a entrar. Algo pasó. Un ratito. Medio raro este blog de notas. Me ha desaparecido información. No pudo ver documentos. No sé qué pasó con blog de notas, pero está bien raro. Veamos si me permiten borrar. Sí.
Parece que le han cambiado algo, tengo que actualizar, me imagino. Pero estos son rollos. Ya. Entonces, una vez que vemos que se trata de una ecuación de Cauchy-Euler, en este caso, ecuación diferencial de Cauchy-Euler homogénea, la forma veamos si se conecta la tabla pequeñita. A ver, sigamos. Entonces, la forma de la solución fundamental es y función de x igual a x a la m. Sacamos la primera derivada, mx a la m menos 1. Sacamos la segunda derivada, m por m menos 1 por x a la m menos 2. Y esta reemplazamos en la ecuación diferencial homogénea. En esta, ¿no?, la que me da x al cuadrado y es segunda derivada, menos 3xy más 3y igual a 0. Entonces reemplazamos y nos queda x al cuadrado por m menos 1 por x a la m menos 2. Menos 3x por la primera derivada, mx a la m menos 1. Más 3 por la función x a la m igual a 0. Entonces el 2 se va con el 2, aquí hay un 1, el 1 se va con el 1. Y sacamos factor común. Tendríamos aquí m cuadrado menos m menos 3m más 3, todo esto por x a la m igual a 0. Entonces tendríamos nuestro polinomio m cuadrado menos 4m más 3 igual a 0. Entonces necesitamos dos números que multiplicados, perdón, me den menos 3 y que sumados, que multiplicados me den más 3 y sumados me den menos 4. Sería menos 1 y menos 3. Pues tendríamos que m sub 1, para que se haga 0, m sub 1 debe valer 1 y m sub 2 debe valer 3. Estos son raíces reales distintas o diferentes. Entonces, una vez que tenemos las raíces, ya identificamos, ¿no? Aquí es donde se ve si son raíces distintas, diferentes, son raíces reales iguales o son complejas, ¿no? Dependiendo de eso, entonces tenemos las funciones, perdón, las soluciones fundamentales son, en este caso sería y sub 1 función de x igual a x a la elevado a la m sub 1, que serían x a la 1, que me da x. Y y sub 2 función de x sería x elevado a la m sub 2, que sería x al cubo. Ya tenemos y sub 1 igual a x.
y sub 2 igual a x al cubo. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos las soluciones fundamentales, entonces ya tenemos la solución general de la ecuación diferencial homogénea. Esta va a formar parte de la solución general de la ecuación no homogénea. Entonces tendríamos que y sub c o sub h, no cualquiera de los dos, igual a c sub 1 por y sub 1 más c sub 2 por y sub 2. Es decir, así igual a c sub 1 por x más c sub 2 por x al cubo. Ya, una vez que tenemos ya la solución, esta va a ser parte de la solución general de ecuación diferencial no homogénea. Pues ahora necesitamos el Wronskiano. Tendríamos nosotros nuestro Wronskiano de x y x al cubo. Sería x la derivada 1. X al cubo, la derivada 3x al cuadrado. Sacamos el determinante. Sería este por este. Sería 3x al cubo menos este por este, que sería menos x al cubo. Esto me da igual a 2x al cubo. Ya tenemos nuestro Wronskiano. El Wronskiano es igual a 2x al cubo. Ya tengo, observe de la primera parte se saca las soluciones fundamentales, y sub 1, y sub 2 y el Wronskiano. Aquí es importante. En la primera parte, cuando es homogénea, necesariamente tenemos que ver si se trata de una ecuación con coeficientes constantes o una ecuación con coeficientes, con coeficientes variables o de Cauchy-Euler. Dependiendo de eso, vemos la forma de la solución fundamental. Si es coeficientes constantes, la solución fundamental es e elevado a la mx. Si es coeficientes variables, la forma de la solución fundamental es x elevado a la m. ¿Ya? Eso es la primera parte. Siempre tenemos que ver si se trata de coeficientes constantes o coeficientes variables o de Cauchy-Euler. Pero la segunda parte no interesa eso. En la segunda parte, lo único que me interesa es encontrar la ecuación estándar. Nada más. Sea con coeficientes constantes o sea con coeficientes variables. No me interesa si es coeficientes constantes o coeficientes variables. Lo único es que tengo que llevar a la forma estándar, nada más. Entonces, en la segunda parte, en asterisco 2, es la ecuación diferencial no homogénea. Entonces, ahí tengo que ver la misma ecuación. Esta ecuación que nos dieron, la x al cuadrado y y segunda derivada, menos 3x prima x, x a la 1 por y prima, más 3y igual a 2x a la cuarta e a la x, tengo que verle con otros ojos, tengo que verle con los ojos de ecuación diferencial lineal con coeficientes variables de segundo orden, la forma general. Es decir, tengo que comparar con esta a sub 2 función de x y es segunda derivada más a sub 1 función de x y es primera derivada más a sub 0 función de x por la función igual a un g de x. Tengo que comparar con esta. Esta es la forma general. Sí, tengo que comparar y ver si cumple. Aquí vemos que a sub 2x es x al cuadrado. Es solo función de x, cumple. A sub 1 es menos 3x. Es solo función de x, cumple. Aquí a sub 0 es 3. Recuerden, a sub 0, a sub 1, a sub 2 pueden ser función de x o constantes. Y una de las constantes puede ser 0. No hay ningún problema, cumple. Y aquí viene el problema. Esta es g de x, no es f de x de acuerdo a la teoría. ¿No? Esta es g de x, no me sirve para este método. Necesito yo poner en la forma estándar. ¿Cómo de una forma general le llevo a la forma estándar? Lo único que tiene que hacer usted es buscar
el factor que multiplica a la derivada de mayor grado en la ecuación diferencial. 2x al cuadrado de a la x, en este caso es x al cuadrado, es la que multiplica la derivada más de mayor grado. Y lo que hace es dividir toda la ecuación para ese factor. X al cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado y x al cuadrado. Y ahí tiene la estándar o normal, que sería dividiendo, aquí el y cuadrado se va con y cuadrado y me queda la segunda derivada de y. Aquí el 1x se va con el cuadrado y me queda menos 3 sobre x. Y prima, aquí me queda más 3 sobre x cuadrado por y. Y aquí viene este 2, le hace a este 4, 2. Entonces sería 2x al cuadrado e a la x. Esta es la que me interesa. Porque tenemos que comparar con y, segunda derivada, más p función de x, y primera derivada, más q función de x, y igual a f de x. Entonces aquí el error, aquí veamos, este es 1 con 1, cumple. P de x es solo función de x, cumple. Q de x solo función de x, cumple. Y esta es la que me interesa, f de x. Entonces aquí, ¿cuál es el error? El primer error es en darle condiciones iniciales y encontrar en esta ecuación homogénea C sub 1 y C sub 2. Ese es el error, ¿no? Ese es el primer error que se comete aquí. Y el segundo error, bastante común, es no trabajar con f de x, sino trabajar con g de x. Es decir, trabajan con la forma general. Esta forma es la estándar. Recuerden, la estándar es cuando el factor que multiplica la derivada de mayor grado es 1. Y ya tengo lo que buscaba, este f de x. F de x ha sido 2x al cuadrado e a la x. Entonces, el error, ¿cuál es el error en esta parte? Es que trabajan, y le va a pasar a usted un momento dado, ¿no? Se va a equivocar y va a trabajar con g de x. Y le sale totalmente diferente. Es más, ¿no? Aquí observen que tenemos que hacer integral por partes. Acá abajo tengo que hacer 2 veces. Acá arriba tengo que hacer 4 veces. ¿Sí se da cuenta? Entonces, por favor, ese es un error muy común, ¿no? Es demasiado común, diría. Casi todo el mundo comete ese error. Trabajar con la general y no con estándar. Es decir, en vez de trabajar con f de x, 2x al cuadrado por e a la x, trabajan con g de x, 2x a la cuarta e a la x. Ese es el error. Ya, entonces ya tengo f de x, tengo el Wronskiano. En nuestro Wronskiano nos haría 2x al cubo. Ya tengo mi solución fundamental, y sub 1, que era igual a x, y tengo y sub 2, igual a x al cubo. Con estas 4, ahora sí procedo a encontrar y sub p. Recuerden, y sub p era b sub 1 por y sub 1 más b sub 2 por y sub 2. ¿Ya? Ahora sí, encontramos b sub 1. B sub 1 prima, de acuerdo a la fórmula, es menos y sub 2 por f de x, no g de x, f de x sobre el Wronskiano. Sería menos. Y sub 2 sabemos que es x al cubo por f de x. F de x es 2x al cuadrado y a la x. El Wronskiano es 2x al cubo. Entonces aquí el x al cubo se va con x al cubo, 2 con 2. Y me queda esto igual a menos x al cuadrado e a la x. Ya tengo b sub 1 primo. B sub 2 primo va a ser igual a la fórmula y sub 1 f de x sobre Wronskiano. Y sub 1 es x. F de x es 2x al cuadrado e a la x. Y el Wronskiano es 2x al cubo. Entonces los x desaparecen, el 2 con el 2 y me queda simplemente e a la x. Ya tengo b sub 1 prima y b sub 2 prima. Entonces lo procedemos a integrar. Entonces integrando, tendríamos el primero,
B sub 1 sería igual al menos la integral de x al cuadrado a la x de x. Entonces, como se puede ver, es el producto de dos funciones. Cuando es el producto de dos funciones, por lo general se trabaja con integración por partes, ¿no? Y recuerden, si es el producto de tres funciones, eso ya no podemos hacer en pregrado, ¿no? Eso se hace en posgrado. Si tuviéramos tres funciones, ya no se puede hacer aquí. Y se deja simplemente expresado, ¿no? Pero dos podemos hacer por partes. A ver, hagamos cambio de variable. Sea, entonces, u siempre va el que queremos eliminar, ¿no? O bajar el grado. En este caso es x al cuadrado. El diferencial de b, en este caso sería e a la x de x. Derivamos aquí, sacamos el diferencial, perdón, saquemos el diferencial, sabemos que el diferencial es la derivada de x al cuadrado. Aquí pongamos de una vez el signo, porque yo me olvido, menos x pongamos. Menos x al cuadrado. Sería menos 2x a la 1. Sería la derivada por el diferencial. En el otro caso, en cambio, en db, integramos. La integral de e a la x es e a la x. ¿Ya? Y utilizamos la fórmula de la integral por parte de haberlo. Dice que la integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Y observen, en el primer caso, u de b es la integral 1. Este llamemos integral 1, que justamente es b sub 1. Y entonces, b sub 1 ha sido igual a u por b menos x al cuadrado por e a la x menos b, la integral de b, que es e a la x, por de u es menos con menos hace más, sale el 2, me queda x de x. A esta llamemos integral 2, esta partecita de aquí. Integral 2. También vemos que es el producto de dos funciones. Entonces aquí también sería sea u igual a x, sea diferencial de b igual a e a la x de x. Sacamos el diferencial de u igual diferencial de x. Integramos b es igual a e a la x. Y la fórmula es la integral de u por db igual a u por b menos la integral de b por du. Bien, entonces esta es justamente la integral 2. Entonces la integral 2 será igual a u por b. X por e a la x menos b es e a la x de por du, que es de x. Esto es igual a x e a la x menos e a la x. Ya, recuerden en el u y b, perdón, b sub 1 y b sub 2 no tienen constantes, ¿no? Absorbe c sub 1 y c sub 2 de la parte homogénea. Ya tenemos i sub 1. I sub 1 ha sido igual a menos x al cuadrado por e a la x más 2 veces i sub 2. I sub 2 es x e a la x menos e a la x. ¿Ya? Y ya tenemos b sub 1. B sub 1 era i sub 1. ¿Ya? Entonces, b sub 1 ha sido igual a menos x al cuadrado
por e a la x más 2 veces x e a la x menos 2 veces e a la x. Ya tengo b sub 1. Y b sub 2 es la integral de e a la x. B sub 2 es la integral de e a la x de x. Sería e a la x. Ya, una vez que tenemos b sub 1 y b sub 2, ahora sí podemos obtener y sub p. Y sub p era b sub 1 por y sub 1 más b sub 2 por y sub 2. Entonces y sub p es igual a b sub 1 menos x al cuadrado e a la x más 2x e a la x menos 2 e a la x. Todo esto por y sub 1, que era x, más b sub 2, que es e a la x, por y sub 2, que es x al cubo. Entonces tendríamos y sub p igual a menos x al cubo por e a la x más 2x al cuadrado e a la x menos 2x e a la x más x al cubo e a la x. Entonces el primer término se va con el último término y nos queda que y sub p ha sido igual a 2x al cuadrado por e a la x menos 2x e a la x. ¿Ya? Entonces una vez que tenemos y sub p, ahora sí podemos escribir entonces la solución general de la ecuación diferencial no homogénea es, entonces tenemos que y función de x de la no general, de la no homogénea, es c sub 1 por y sub 1 más c sub 2 por y sub 2 más y sub p. Entonces nuestra solución general nos quedaría y función de x igual a c sub 1 por x más c sub 2 por x al cubo más 2x al cuadrado por e a la x menos 2x por e a la x. Y esa sería mi solución general. Si me dan condiciones iniciales, las condiciones iniciales, en esta ecuación encuentro c sub 1 y c sub 2 y tendríamos una solución particular. Ya. A ver, veamos este otro problema polémico. Ejercicio dice resolver la ecuación diferencial x por y segunda derivada menos 4y' igual a x a la cuarta. Entonces aquí viene la parte que habíamos hablado, ¿no? Solo podemos hacer ecuación de Cauchy-Euler. No podemos trabajar con ecuaciones que no sean de Cauchy-Euler. Eso no se ve en pregrado, eso se ve en posgrado. Entonces, si comparamos con Cauchy-Euler, el rato que usted ve un x que multiplica una de las derivadas o a la función, automáticamente estamos en el mundo de los coeficientes variables. Entonces comparamos con Cauchy-Euler. Cauchy-Euler me dice que debe ser a por x al cuadrado por y segunda derivada más b por x por y primera derivada más c por y igual, en este caso, g de x. Entonces aquí vemos que aquí 1 vale 1, pero aquí viene el problema. Aquí está un 1 y aquí está un 2. La segunda derivada no corresponde. Entonces no cumple, ¿no? No cumple. ¿Por qué? Porque para que sea Cauchy-Euler debe estar relacionada x al cuadrado y aquí está x a la 1. Debe estar multiplicando a la segunda derivada. Aquí está x1 multiplicando a la segunda derivada. Para que sea Cauchy-Euler,
se necesita que x sea al cuadrado que multiplique a la segunda derivada. Entonces, esta ecuación no es de Cauchy-Euler. Esta ecuación es una ecuación con coeficientes variables, pero no es de Cauchy-Euler. Y no podemos aplicar los métodos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A esta ecuación que no es de Cauchy-Euler, tengo que hacerle de Cauchy-Euler. ¿Cómo le hago de Cauchy-Euler? A toda la ecuación le multiplico por x. Entonces, al multiplicar, observen, ahí me queda lo que buscaba, x cuadrado y segunda derivada menos 4x y primera derivada igual a x a la quinta. Esta sí es de Cauchy-Euler. Si comparamos con a, x al cuadrado y segunda derivada más b, x y primera derivada más c por la función igual a g de x, pues vemos que ahí sí cumple, porque el a vale 1, el 2 está relacionado con la segunda derivada, cumple. B vale menos 4 y x elevado a la 1 está relacionado con la primera derivada, cumple. C en este caso va a ser 0. Puede ser constante, también cumple. Y g de x es x a la quinta, cumple. Entonces es una ecuación, esta es ecuación diferencial de Cauchy-Euler. No homogénea, obviamente, ¿no? No homogénea. Ya, entonces, con esta sí puedo trabajar. Con la que me dan no puedo trabajar. Entonces observe que aquí usted tiene que hacerle de Cauchy-Euler para poder resolver todo. ¿Ya? Una vez que ya tenemos la ecuación de Cauchy-Euler, entonces dividimos en dos partes. La primera parte, asterisco 1, es la ecuación diferencial homogénea. Es decir, tenemos que trabajar con x cuadrado y segunda derivada menos 4x y primera derivada igual a 0. Pues ya sabemos que se trata de una ecuación diferencial de Cauchy-Euler, ecuación diferencial de Cauchy-Euler homogénea. Entonces, ahora sí puedo decir que la forma de la solución fundamental es y función de x igual a x a la m. A toda ecuación de Cauchy-Euler homogénea, la forma de la solución general es esta. ¿Ya? Es y de x, y función de x igual a x a la m. ¿Ya? Y procedemos a la primera derivada. La primera derivada sería mx a la m menos 1. La segunda derivada, m por m menos 1 por x a la m menos 2. Y sacamos, esta reemplazamos en la ecuación diferencial homogénea. Es decir, en esta ecuación, ¿no? X al cuadrado, y segunda derivada, menos 4x y primera derivada igual a 0. Ahí reemplazamos. Y nos queda x al cuadrado por m menos 1 por x a la m menos 2, menos 4x por la primera derivada, x a la m menos 1, y esto igual a 0. El 2 se va con el 2, aquí hay un 1, el 1 se va con el 1, y me queda m cuadrado menos m menos 4m. Todo por x a la m igual a 0. ¿Ya? Ya tenemos nuestro polinomio. Entonces tenemos el polinomio m cuadrado menos 5m igual a 0.
Bien, sacamos factor común, m menos 5 igual a 0. Entonces ya tenemos m sub 1, así digo, para que se haga 0, vale 0. M sub 2, para que se haga 0, vale 5. Son raíces reales distintas. Entonces, una vez que vemos ya tenemos las raíces reales distintas, entonces ya tenemos las soluciones fundamentales. Dice que y sub 1, función de x, va a ser igual a x elevado a la m sub 1. Es decir, x elevado a la 0. Esto es 1. Y y sub 2, función de x, va a ser igual a x elevado a la m sub 2, que en este caso sería x a la quinta. Ya tenemos y sub 1 igual a 1, y sub 2 igual a x a la quinta. Una vez que tenemos las soluciones, ya podemos escribir la solución fundamental, la solución general de la ecuación diferencial homogénea. Pues tenemos nuestra y sub c o y sub h, función de x ha sido igual a c sub 1 por y sub 1 más c sub 2 por y sub 2. Es decir, sería c sub 1 por 1 más c sub 2 por x a la quinta. Ya tengo mi solución. Esta es parte de la solución general de la no homogénea. Bien, y ahora sí busquemos el Wronskiano. Nuestro Wronskiano sería Wronskiano de 1, x a la quinta. 1 la derivada 0, x a la quinta, la derivada 5x a la cuarta. Sacamos el determinante. Nos queda este por este. Serían 5x a la cuarta. Menos este por este que me da 0. Menos 0. Ya, tenemos nuestro Wronskiano. Nuestro Wronskiano ha sido 5x a la cuarta. Y ahora sí vamos con la segunda parte, asterisco 2, la ecuación diferencial no homogénea. ¿Ya? Es decir, con la ecuación tiene que ser la de Cauchy-Euler, ¿no? Tendrán cuidado. Ecuación de Cauchy-Euler, que sería en este caso x, la segunda, x al cuadrado y segunda, menos 4x y prima igual a x a la quinta. ¿Ya? Esta no me sirve. Tengo que transformarla en la estándar. Dividiendo para el factor que multiplica la derivada de mayor grado, sería x cuadrado, x cuadrado, x cuadrado. Y esta es la ecuación que me sirve, la ecuación estándar. Tendríamos nosotros la segunda derivada de y menos 4 sobre x por y prima igual a x al cubo. Esta comparamos con y segunda derivada más p de x por y primera derivada más q de x por y igual a f de x. Es lo que me interesa, f de x. Entonces ya tenemos f de x ha sido x al cubo. Entonces aquí el error es trabajar con x a la quinta, que este sería g de x, ¿no? Este de aquí es g de x. Entonces el error que se comete aquí es trabajar con g de x y no con f de x. Eso, como les digo, es un error demasiado común. No sé si es el momento de la prueba, de los deberes, pero trabajan con g de x, con x a la quinta.
¿no? Y deben trabajar en este caso con x al cubo. Ya tengo f de x, lo que buscaba. Ahora sí, el Wronskiano es 5x a la cuarta. Y sub 1 era 1. Y y sub 2 era x a la quinta. Ya, con estos 4 valores, ahora sí procedemos a encontrar b sub 1 prima. Es menos y sub 2 por f de x sobre Wronskiano. Menos. Y segunda, y sub 2 es x al cuadrado. Perdón, x a la quinta. F de x. F de x es x al cubo. Y Wronskiano es 5x a la cuarta. Esto me da igual a menos 1/5 por x a la cuarta. Ese es mi primer b sub 1 prima. B sub 2 prima es más y sub 1 f de x sobre Wronskiano. Y sub 1 es 1. F de x es x al cubo. Wronskiano es 5x a la cuarta. Esto me da 1 sobre 5x. Ya, una vez que tenemos las derivadas b sub 1 prima y b sub 2 prima, entonces procedemos a integrar. Integrando, tendríamos que b sub 1 va a ser igual a menos 1/5 por la integral de x a la cuarta de x. Esto me da menos 1/5 por x, le sumo 1 al exponente 5 y divido para el 5. Esto me da menos 1 sobre 25 x a la quinta. Ya tengo b sub 1. Y b sub 2 va a ser igual a la 1 sobre 5, la integral de 1 sobre x de x. Esto es 1 sobre 5 por logaritmo del valor absoluto de x. Ya, ahora sí puedo escribir y sub p. Y sub p es b sub 1 por y sub 1 más b sub 2 por y sub 2. Entonces y sub p en nuestro caso sería b sub 1. B sub 1 es menos 1 sobre 25 x a la quinta. Por y sub 1, que es 1, más b sub 2, que es 1/5 logaritmo del valor absoluto de x por y sub 2, que es x a la quinta. Ya tenemos y sub p. Y sub p ha sido igual a menos 1 sobre 25 por x a la quinta más x a la quinta sobre 5 por logaritmo del valor absoluto de x. Una vez que tenemos y sub p, ahora sí podemos escribir entonces la solución general de la ecuación diferencial no homogénea es y en función de x igual a c sub 1 por y sub 1, que es la de la homogénea, ¿no? Más c sub 2, y sub 2, la homogénea, más la parte no homogénea, que es y sub p. Entonces tenemos que la solución general sería y en función de x igual a c sub 1 por 1 más c sub 2 por x a la quinta menos 1 sobre 25 x a la quinta más x a la quinta sobre 5 por logaritmo del valor absoluto de x. Si me dan condiciones iniciales, en esta ecuación tengo que encontrar c sub 1 y c sub 2 y tendríamos una solución particular. Y entonces hemos hecho la segunda parte. Recuerden, el segundo bimestre se dividía en la parte de ecuaciones diferenciales, se dividía en las homogéneas y no homogéneas. Dentro de las homogéneas tenemos con coeficientes constantes y coeficientes variables. En las no homogéneas también tenemos los dos casos, coeficientes variables y coeficientes constantes y coeficientes variables.
Entonces, usted puede hacer de esta manera, ¿no? Como hemos hecho con todos los, viendo que es de Cauchy-Euler, ponerle x a la n. Pero también existe el otro método, ¿no? Hay autores y muchos se piden que primero, antes de hacer el problema, si es de Cauchy-Euler, transformen la ecuación. En este caso, la ecuación no homogénea, que le transformen a coeficientes constantes. Y una vez que tienen los coeficientes constantes, entonces resuelven por variación de parámetros la ecuación de coeficientes constantes. Es decir, todos los problemas que hemos hecho nosotros aquí, que es de Cauchy-Euler, podemos primero a la ecuación de Cauchy-Euler no homogénea hacerle con coeficientes constantes. De Cauchy-Euler significa coeficientes variables, ¿no? Que cumplan la condición de la x al cuadrado que multiplica la segunda derivada, x a la 1 multiplica la primera derivada. Entonces, también podemos hacer primero pasar una ecuación diferencial de Cauchy-Euler no homogénea, pasarle de coeficientes variables a coeficientes constantes. A ver, notemos esto. Es decir, usted lo mismo que hemos hecho puede hacer, pero con el otro método. Transformar primero a coeficientes constantes y resolver. Las respuestas van a ser exactamente la misma. Entonces sería aquí, cambio a coeficientes constantes. A ver, pongamos un texto aquí. Dice que todas las ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler se pueden cambiar de coeficientes variables a coeficientes constantes. Sí, aquí pongamos entre paréntesis las homogéneas. Ya hicimos la homogénea. Y las no homogéneas. Entonces, si es homogénea o no homogénea, pero es de Cauchy-Euler, usted puede transformar una ecuación con coeficientes variables a coeficientes constantes. A ver, hagamos un ejercicio. De la homogénea ya hicimos, ¿no? Ahora vamos a hacer de una no homogénea. Vamos a coger la ecuación x al cuadrado y segunda derivada menos x y primera derivada más y igual a logaritmo de x con x mayor que 0. Entonces me dicen que transforme esta ecuación. Esta ecuación es de Cauchy-Euler. Es una ecuación de Cauchy-Euler con no homogénea, ¿no? Es decir, cuando es igualada a 0 sería ecuación de Cauchy-Euler homogénea. Es de Cauchy-Euler no homogénea. Entonces veamos cómo se cambian de coeficientes variables a coeficientes constantes. Entonces usted puede hacer esto, ¿no? Cambia a coeficientes constantes, resuelve en coeficientes constantes y luego vuelve a los coeficientes variables. Entonces para eso necesitamos cambio de variables. La forma es la misma, ¿no? Que hemos hecho la misma que hemos hecho. A ver, aquí para que se vea nada más, ¿no? No hace falta, pero para que se vea. Voy a coger esta ecuación y se observa que esta ecuación, x al cuadrado, y segunda derivada función de x, menos x y primera derivada función de x, más y función de x igual al logaritmo de x. Como se puede ver, es una función donde la variable dependiente es y la variable independiente es x. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es cambiar la variable.
sea, este X le vamos a cambiar a E a la T. Usted puede cambiar a otro, ¿no? Yo le voy a cambiar a T. Usted puede cambiarle a U, a B, a W, a cualquier, ¿no? Pero que sea otra variable. ¿Qué significa esto? Lo que vamos a hacer es eliminar de la ecuación la variable independiente. Vamos a cambiar de la ecuación la variable independiente. En este caso voy a cambiar de X, todo voy a cambiar a T. Vamos a cambiar de X a T. Observen, escribamos de esta manera porque se ve mucho mejor. X al cuadrado, la segunda derivada de Y con respecto a X, menos X por la primera derivada de Y con respecto a X, más Y igual a logaritmo de X. Ya, aquí se puede ver fácilmente que son derivadas con respecto a X. Yo ahora necesito cambiar con derivadas con respecto a T. Depende de la variable que usted escoja, ¿no? Puede ser T, puede ser U, puede ser B, puede ser omega, ¿sí? Entonces, el objetivo es hacer el cambio de variables. Entonces, vamos a poner X igual a E a la T, o sabemos que es lo mismo. O el cambio de variable, el logaritmo de X. Si saca esta ecuación el logaritmo, le sale logaritmo de X igual a T. Este va a ser el cambio de variable. En realidad es 1, ¿no? X igual a E a la menos T. Si saca el logaritmo, tiene la otra ecuación. Entonces, el trabajo consiste en encontrar las derivadas con respecto a X, tratar de poner en función de las derivadas con respecto a T. Entonces, veamos la primera derivada. La primera derivada de Y con respecto a X, vamos a poner de esta manera, derivada de Y con respecto a T por derivada de T con respecto a X. Estas son las propiedades que tienen las derivadas, ¿no? Entonces, de la variable, si cogemos nosotros derivada de T con respecto a X, tendríamos, busquemos el cambio de variable que hicimos acá arriba, del logaritmo de X es igual a T. Entonces derivemos esta derivada con respecto a X de T. T era logaritmo de X. Esto es igual a 1 sobre X. ¿Ya? Si usted esta reemplaza en la ecuación que estamos escribiendo, tendríamos igual a derivada de Y con respecto a T por la derivada de T con respecto a X, que es 1 sobre X. Que por lo general se escribe primero el 1 sobre X por la derivada de Y con respecto a T. Ya tenemos, observe que hemos cambiado. La derivada de Y con respecto a X ahora es 1 sobre X por la derivada de Y con respecto a T. ¿Ya? Y ahora procedemos de la misma forma con la segunda derivada. La segunda derivada de Y con respecto a X. Esa tenemos que poner en función de la derivada de Y con respecto a T. Sabemos que es la derivada con respecto a X de la primera derivada de Y con respecto a X. Tendríamos derivada con respecto a X de... Ya tenemos la primera derivada acá arriba. 1 sobre X por la derivada de Y con respecto a T. Aquí se puede ver que se trata de la derivada de un producto. Entonces sería la derivada con respecto a X de 1 sobre X por la derivada de Y con respecto a T. Más 1 sobre X por la derivada con respecto a X de la derivada de Y con respecto a T. Y aquí también podemos ver que la derivada con respecto a X de 1 sobre X
es igual a derivada con respecto a x de x a la menos 1. Esto es menos 1 por x a la menos 2. Es decir, menos 1 sobre x cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahora sí ya tenemos nuestra segunda derivada. La segunda derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de 1 sobre x, que me da menos 1 sobre x cuadrado, por la derivada de y con respecto a t, más 1 sobre x. Ahora, esta parte de aquí, la derivada con respecto a x de la derivada de y con respecto a t, vamos a escribir de la siguiente manera. Derivada con respecto a t de la derivada de y con respecto a t por la derivada de t con respecto a x. Estamos utilizando la misma propiedad que utilizamos en la primera ecuación que se ve en la pantalla, ¿no? Derivada de y con respecto a x es igual a derivada de y con respecto a t por la derivada de t con respecto a x. Eso estamos haciendo aquí. Todo esto es esto de aquí, ¿no? Esto de aquí. Es lo mismo. Ya, y tenemos ya derivada de t con respecto a x, sabemos que es 1 sobre x. Entonces, lo que tenemos es menos 1 sobre x cuadrado por la derivada de y con respecto a t más 1 sobre x. Aquí sería la segunda derivada de y con respecto a t por derivada de t con respecto a x, que es 1 sobre x. Nos quedaría menos 1 sobre x cuadrado, la primera derivada de y con respecto a t, más 1 sobre x cuadrado por la segunda derivada de y con respecto a t. Sacamos factor común, 1 sobre x cuadrado. Y pongamos primero la positiva, la segunda derivada de y con respecto a t, menos la primera derivada de y con respecto a t. Esta es nuestra segunda derivada de y con respecto a x. Entonces, la ecuación de acá arriba vamos a poner ecuación 1, la primera derivada. Y esta segunda derivada le vamos a llamar ecuación 2. ¿Ya? Ya, esta. Entonces, lo que vamos a hacer es la ecuación 1 y la ecuación 2 reemplazar. Entonces, sería la ecuación 1 y la ecuación 2 reemplazamos en la ecuación diferencial no homogénea. Es decir, en esta ecuación, la x al cuadrado, segunda derivada de y con respecto a x, menos x por la primera derivada de y con respecto a x, más y igual al logaritmo de x. Reemplacemos en esa ecuación. Entonces tendríamos x al cuadrado por la segunda derivada, es 1 sobre x cuadrado por la segunda derivada de y con respecto a t, menos la primera derivada de y con respecto a t, menos x por la primera derivada. La primera derivada de la ecuación 1 de acá arriba es 1 sobre x derivada de y con respecto a t. 1 sobre x de la derivada de y con respecto a t. ¿Ya? Y más la función y igual a ahora. Como ya observe que en este momento lo que estamos haciendo es ya cambiando la variable. Observe que se eliminan todos los x. Este x, este x, este x, este x. Entonces ya no se puede poner x. Aquí tenemos que poner logaritmo de t. El logaritmo de x, bueno, el cambio de variable, dice que el logaritmo de x es t. Entonces todo esto va a ser igual a t.
Observen la ecuación que me queda. La segunda derivada de y con respecto a t menos la primera derivada de y con respecto a t menos la primera derivada de y con respecto a t más y igual a t. ¿Sí? Entonces observe que ahora tenemos que escribir, voy a escribir formalmente esta ecuación. En nuestra notación sería la segunda derivada de y, pero ahora es función de t. Porque el rato que deriva con respecto a t es que y ahora es función de t. Cuando usted vea derivada de y con respecto a x, y es función de x. Pero si ve la derivada de y con respecto a t, y es función de t. Entonces tenemos la segunda derivada de y con respecto a t menos la primera, en este caso serían 2 veces, menos 2 veces la primera derivada de y, pero ahora es función de t, más y función de t igual a t. Entonces observe que tenemos una ecuación que ahora es solo función de t. Ahora sí comparamos con nuestra ecuación con coeficientes constantes. A y es segunda derivada, en este caso función de t, más b y es primera derivada, función de t, más c por la función y, función de t, y esto es igual a g de t. Entonces aquí vemos que hay un 1, a vale 1, cumple, b vale menos 2, constante, cumple, y c, aquí hay un 1, c vale 1. Cumple. Entonces aquí a, b, c son coeficientes constantes. En cambio, la ecuación, si usted escribe la otra ecuación, la original que me dan, x al cuadrado, y es segunda derivada función de x, menos x prima, perdón, x a la 1, por y prima, función de x, más y, función de x, igual al logaritmo de x. Aquí tenemos, en cambio, tendríamos que comparar con la ecuación a sub 2, función de x, y es segunda derivada, función de x, más a sub 1, función de x, y prima, función de x, más a sub 0, función de x, por y, función de x, igual a g de x. Entonces aquí vemos que a sub 2 es x al cuadrado. A sub 1 es menos x. Aquí hay un 1, a sub 0 va a ser 1, y g de x es el logaritmo de x. En cambio, este a sub 2, a sub 1, a sub 0 son coeficientes variables. Entonces, cuando les den coeficientes variables y les piden que primero transforme a coeficientes constantes, tenemos que hacer todo este proceso. Y aquí usted estaría con una ecuación en t con coeficientes constantes y resuelve en este caso la forma de la solución general, en este caso la forma de la solución general, y función de t, en este caso la forma de la solución fundamental sería y función de t igual a e a la mt. En cambio, acá abajo, la forma de la solución fundamental es y función de x igual a x elevado a la m. Las dos llegan a la misma respuesta, ¿no? Es la misma ecuación, solo que en el un caso está con coeficientes constantes y el otro caso está con coeficientes variables. Entonces, todos los problemas que hemos hecho de Cauchy-Euler, todos estos ejercicios, podemos hacer eso, ¿no? Es decir, me dan la ecuación, esta ecuación,
coeficientes variables. Puedo hacer la transformación a coeficientes constantes. Resuelvo todo el problema, tanto la primera parte como la segunda parte, con coeficientes constantes y luego tengo que volver a los coeficientes variables. Es decir, voy a trabajar con y función de t. Y al final tengo que cambiar a y función de x. Entonces, todos los problemas que hemos hecho de Cauchy-Euler, usted puede hacer eso. Transformar a coeficientes constantes, resolver y luego, al final, volver a los coeficientes variables. Y con eso terminamos nosotros la... Aquí debería poner un ratito, voy a de una vez a corregir esto. Aquí, en realidad, la parte de variación de parámetros, tengo que poner acá abajo. Ahí. Sí. Es decir, están esto. Aquí estarían los ejercicios adicionales, ¿no? De variación de parámetros. Entonces, variación de parámetros puede ser para coeficientes constantes y también puede ser para coeficientes variables y puede ser para, en este caso siempre se hace para en el caso de no homogéneas, ¿no? Solo en no homogéneas trabajamos con variación de parámetros. Como les decía, antes dábamos coeficientes indeterminados, ¿no? Para las no homogéneas. Pero el Consejo de Educación Superior no nos ha quitado ese método. Entonces, solo se supone que vamos a dar con variación de parámetros. ¿Ya? Esto es con esto terminamos. En realidad, con esto se termina lo que es ecuaciones diferenciales, porque lo que vamos a ver ahora, a partir de ahora, es ya lo que hemos visto, ¿no? Es sistemas de ecuaciones diferenciales. Y las ecuaciones diferenciales, por lo general, van a ser de primer orden. Si no, vamos a ser de segundo orden. Entonces, vamos a ver ahora el tema de sistemas de ecuaciones diferenciales. Bueno, un ratito, un ratito. Euler. Ya. Ahora, estos sistemas de ecuaciones diferenciales no tenemos en la hoja guía, ¿no? Nosotros hacíamos sistemas de ecuaciones diferenciales, hacíamos con Laplace, que me parece es un método mucho más sencillo de hacerlo, ¿no? Pero ahora el Consejo de Educación Superior nos dice que resolvamos sistemas de ecuaciones diferenciales por los métodos hay muchos métodos, ¿no? Usted sabe que sistemas de ecuaciones diferenciales se le puede hacer por muchos métodos, pero nos dice el Consejo de Educación Superior que trabajemos con los dos, por eliminación, que también equivale por sustitución, ¿no? Y por valores y vectores propios. Como les digo, nosotros estábamos en el programa anterior, había sistemas de ecuaciones, pero no nos decían cómo, entonces nosotros simplemente decía sistemas de ecuaciones diferenciales, el PA anterior. Entonces nosotros veíamos que hay muchos métodos y veíamos que en cierto modo era no más fácil, sino que también, y que en cierto modo también es muy utilizado, es resolver un sistema de ecuaciones diferenciales con Laplace. Entonces terminábamos de dar Laplace y luego hacíamos sistemas de ecuaciones. Pero nos dicen que no demos por Laplace, que demos por los métodos de eliminación y valores propios. Entonces, nosotros no tenemos esto en la hoja guía. Nosotros hacíamos sistema de ecuaciones con otros métodos. Entonces, ahora tenemos que apegarnos a la que resuelve el CES. Entonces, esto, por favor, está en el capítulo del libro de SIL, en el capítulo 4.8. 4.8 del libro de SIL, ¿no?
Y vamos en el 4.8 tenemos esto. Ya vamos a ver en otro capítulo, está la parte de valores y vectores propios. Entonces aquí vamos a trabajar con sistema de ecuaciones diferenciales. Este va a ser nuestro tema. Este le vamos a dividir en dos, ¿no? En el método de por eliminación y por valores vectores propios. Dice que la solución, a ver, veamos el tema, el título, solución de sistema de ecuaciones diferenciales lineales por eliminación. Dice que las ecuaciones diferenciales ordinarias simultáneas tienen que ver con dos o más ecuaciones que contienen derivadas de dos o más variables dependientes. Y por ejemplo, puede ser x función de t, puede ser y función de t, coma. Estas son las funciones desconocidas. Entonces son las variables dependientes, dos o más variables dependientes deben respecto una variable independiente. En nuestro caso en este caso sería t. Entonces vamos a trabajar con ecuaciones que tienen derivadas de x con respecto a t y derivadas de y con respecto a t. X y y son las variables dependientes, que pueden ser dos o más. Podemos hacer sistemas de tres ecuaciones. X, Y, Z serían, ¿no? Si tendríamos de tres variables independientes, tres variables dependientes. Pero solo puede haber una variable independiente. Si existen dos variables independientes, ya estaríamos en el mundo de las derivadas parciales. Eso no vamos a ver aquí. Usted va a ver eso después cuando vea derivadas parciales. Ya, entonces, por eliminación,
Y dice que el sistema de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes se escribe, punto, aparte se escribe cada ecuación del sistema en notación de operadores diferenciales. Recuerden que un operador es una función que se aplica a otras funciones. Ese es un operador. Por ejemplo, la derivada es un operador que se aplica a otras funciones. La integral también es otro operador. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que si la ecuación, si tenemos la ecuación diferencial a sub n, la enésima, a sub n por la enésima derivada de n, más a sub n menos 1 por y a la n menos 1 derivada, más a sub 1 y prima, más a sub 0 y igual a un g de t. Esta podemos poner en la forma de operadores. El operador va a ser a sub n por el operador a la n. Significa la enésima derivada, ¿no? El operador t más a sub n menos 1 por el operador t a la n menos 1 más a sub 1 por el operador t más a sub 0. Todo esto aplicamos a y igual a g de t. El operador este es el operador diferencial, ¿no? El operador diferencial de enésimo orden se factoriza en operadores diferenciales de menor orden. Y estos van a ser los factores comunes. Perdón, a ver, nosotros estamos acostumbrados ya más o menos a trabajar con los polinomios, ¿no? Aquí vamos a ver que estos operadores, vamos a factorizar los operadores, como si fuera un factoreo, ¿sí? Vamos a poner en factores de menor orden, ¿sí? Multiplicados me van a dar el enésimo, pero ya una vez que se hace el factoreo, se va teniendo operadores de menor orden. Y estos van a ser conmutables, ¿no? Estos conmutan, los factores conmutan. Es una propiedad que tienen los
operadores diferenciales. La solución, a ver, veamos aquí el título, solución de un sistema de ecuaciones diferenciales. Dice que la solución es un conjunto de funciones diferenciables es decir, recuerdan, siempre le ponemos como phi. Phi sub una función de t, que en realidad va a ser nuestro x función de t. Y también vamos a tener un phi sub 2 función de t, que le vamos a llamar a y función de t. Es decir, cuando hacemos sistemas de ecuaciones tenemos que encontrar la solución de dos variables dependientes, con una sola variable independiente, que en este caso sería t. ¿Sí? Y aquí tenemos algunos más, y podemos tener varios, ¿no?, que satisfacen cada ecuación del sistema en algún intervalo común. Y, es decir, el intervalo de definición debe ser tanto para la variable dependiente x como la variable dependiente y. Entonces, y función de t, y función de t, y x función de t, y función de t, deben tener el mismo intervalo de definición. Sí, esta es básicamente todo lo que necesitamos para poder resolver. A ver, hagamos ejercicios. Estamos en el método de sustitución. Dice resolver el sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces me dan la derivada de x función de t con respecto a t. Me dicen que esto vale 3y función de t. Y me dan la derivada de y función de t con respecto a t. Me dicen que esto es igual a 2x función de t. Entonces, el objetivo que tenemos nosotros es encontrar x función de t a que es igual y y función de t a que es igual. Ese es el objetivo. Me dan las dos ecuaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es poner en forma de operadores. ¿Sí? Entonces, aquí por lo general se hace lo siguiente. Primero vamos a trabajar para encontrar x función de t. Y vamos a tratar de encontrar x función de t. Entonces, ¿qué hacemos? En la ecuación que me dan, derivada de x con respecto a t igual a 3y, lo que se suele hacer es lo siguiente. Esta ecuación se le pone en forma de operador. La derivada de x con respecto a t va a ser d. Ese significa, ¿no? La derivada con respecto a t sería esta. ¿Sí?
El d va a representar la derivada con respecto a t. Eso significa que le tengo que poner al lado x para decir que la derivada de x con respecto a t está aquí, ¿ves? Menos 3y igual a 0. Es decir, esta ecuación le ponemos en esta forma. Y a la otra ecuación, la que me da la derivada de y con respecto a t igual a 2x. Entonces aquí lo que se suele hacer es poner, en este caso serían 2x más, a ver, 2x menos, ¿no? Pasaría el 2y, la derivada de y con respecto a t al lado derecho, pasa con signo negativo, sería d, la derivada con respecto a t de qué? De y. Es decir, d lo que representa es derivada con respecto a t. Lo que usted le ponga adelante sería, en este caso acá arriba es dy, dx significa derivada de x con respecto a t. Acá abajo, derivada de y, dy significa derivada de y con respecto a t. Y las dos son, en este caso, esto sería igual a 0. Entonces, por lo general, en este eje, como columna, ¿no? Son los x. Por lo general, esto, ¿qué significa? Se pone en orden, ¿no? Esto sería una forma de poner en X. Toda esta fila, esta columna X, esta columna Y. ¿Ya? Luego, lo que vamos a hacer es aquí, tratar de eliminar Y. Quiero eliminar Y. Entonces, para poder eliminar Y, arriba necesito yo multiplicar o aplicar el operador D. Es decir, aquí lo que tengo que aplicar es el operador D. Apliquemos. El dato de aplicar, observen que me queda d al cuadrado. ¿Qué significa esto? La segunda derivada de x con respecto a t menos 3 veces la primera derivada de y con respecto a t y la derivada de 0 es 0. Hemos aplicado y, el operador d. Para que sea igualito acá abajo, lo que necesito es multiplicar por menos 3. Entonces me quedaría menos 6x y menos por menos más 3d y igual a 0 por menos 3, 0. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, aquí abajo, ahora el último, lo que vamos a hacer es sumar los términos. Sumamos todos. Lo que sea x, sumamos, y lo que sea y, en este caso, se va a eliminar. 3dy más menos 3dy más 3 más dy, 0. Y observen, lo único que me queda es en la suma sería la segunda derivada de x menos 6 veces x igual a 0. Bien, entonces aquí sacamos factor común y nos queda la segunda derivada de la segunda derivada menos 6 veces por x igual a 0. ¿Ya? Entonces, lo que se hace es reemplazar a d, le vamos a reemplazar por n. Entonces escribimos la ecuación auxiliar. Entonces, ¿cómo sería la ecuación auxiliar? D reemplazamos por m. Entonces nos quedaría m cuadrado menos 6 por x igual a 0. Y nuevamente tenemos un polinomio, ¿sí? M cuadrado menos 6 igual a 0. Y tendríamos nosotros m cuadrado igual a 6. Sacamos la raíz cuadrada de m cuadrado, la raíz de 6, y tendríamos el valor absoluto de m.
Para quitar las barras de valor absoluto, ponemos más menos raíz de 6. ¿Ya? Una vez que tenemos nosotros m, ya tenemos las dos soluciones. Este sería m sub 1 va a ser igual a más raíz de 6. Y m sub 2 va a ser igual a menos raíz de 6. Son raíces reales distintas. Y entonces tenemos nuestra solución general. Solución general de X, ¿no? Recuerden, estamos con X, hemos eliminado Y, por eso se llama método de eliminación. ¿Sí? Se elimina Y, nos quedamos con una ecuación en X. Entonces, la solución general ha sido igual X función de T ha sido igual a C sub 1 por, recuerden, el dato que vemos aquí, se trata de una ecuación con coeficientes constantes, ¿no? Es una ecuación diferencial con coeficientes constantes, entonces la forma de la solución fundamental es E a la M, sería E a la M sub 1 por T. Entonces tendríamos, antes de escribirla, escribamos las soluciones fundamentales. Entonces usted tiene que darse cuenta que en este caso son ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. Entonces tenemos las soluciones fundamentales. Las soluciones fundamentales serían X sub 1 función de T es igual a E a la M sub 1 por T. Sería E a la raíz. A ver, aquí es. Bueno, en este caso. M sub 1, raíz de 6 por T. Y X sub 2, función de T, va a ser igual a E elevado a la M sub 2 por T. Es decir, igual a E a la menos raíz de 6 por T. Ya tenemos X sub 1 y X sub 2. X sub 1 ha sido igual a E a la raíz de 6T. Y X sub 2 ha sido igual a E a la menos raíz de 6T. Entonces ya podemos encontrar la solución general de X, ¿no? X función de T es 2 puntos C y X función de T igual a C sub 1 por X sub 1 más C sub 2 por X sub 2. Entonces tenemos X función de T igual a C sub 1 por E a la raíz de 6 por T más C sub 2 por E a la menos raíz de 6 por T. Esa sería nuestra solución de la ecuación diferencial para X, ¿no? Recuerden aquí, cuando les dan un sistema de ecuaciones, tienen que encontrar las dos funciones, ¿no? Las soluciones de la ecuación. Aquí tenemos derivada de X con respecto a T y derivada de Y con respecto a T. Cuando le dan una ecuación diferencial y dicen resuelva, lo que tienen que encontrar es la función. Entonces, lo que estamos haciendo es justamente eso, encontrando la función. Ya hemos encontrado la función X. Ahora tenemos que trabajar para encontrar la función Y. Sería para Y función de T. Tengo que encontrar Y función de T. Ya hemos encontrado X función de T. Ahora tenemos que encontrar Y función de T.
Y entonces escribimos las dos ecuaciones, derivada de x con respecto a t igual a 3y, derivada de y con respecto a t igual a 2x. ¿Ya? Ponemos en forma de operadores dx menos 3y igual a 0. Y acá igual 2x menos derivada con respecto a y, derivada con respecto a t de y igual a 0. Ahora, necesito eliminar x y solo quedarme con y. Entonces, observe que aquí arriba tengo que multiplicar por 2. Entonces, nos quedarían 2 de x menos 2 por 3. 2 por 3, 6. Y igual a 0. Y acá abajo, para poder tener igual con signo contrario, tengo que aplicar el operador menos b. Aplicamos el operador. Y me queda menos 2 de función de x. Menos con menos se me hace más. Y me queda d al cuadrado, que significa la segunda derivada, ¿no? De y igual a 0. Listo. Ahora sí, sumamos. Este término se va con este término y nos queda tito. Y nos queda, aquí tendríamos la segunda derivada respecto a t de y menos 6 veces y igual a 0. Pues aquí puede ver que se trata del operador t cuadrado menos 6 todo aplicado a y igual a 0. Ya, ahora sustituimos d por n. Y encontramos la ecuación auxiliar. Entonces, en nuestro caso, la ecuación auxiliar va a ser m cuadrado menos 6 igual a 0. Pues aquí tendríamos m cuadrado igual a 6. Sacamos la raíz cuadrada de m cuadrado y tendríamos el valor absoluto de m. Quitamos las barras de valor absoluto. Tenemos más menos raíz de 6. Entonces, igual aquí, tendríamos un m sub 1 igual a raíz de 6 y un m sub 2 igual a menos raíz de 6. Son raíces reales distintas. Entonces, las soluciones fundamentales son, entonces aquí sería y sub 1, ¿no? Y sub 1 función de t igual a e a la m sub 1 por t, es decir, e a la raíz de 6 por t. Y y sub 2 función de t igual a e a la m sub 2 por t, es decir, e a la menos raíz de 6 por t.
Y entonces tenemos y sub 1, función de t ha sido igual a e a la raíz de 6t. Y y sub 2 función de t igual a e a la menos raíz de 6t. Entonces ya tenemos la solución general de y de función de t, ¿no? La solución general de y función de t, la solución general, perdón, sí, de y función de t sería y función de t sería c sub 3 por y sub 1 más c sub 4 por y sub 2. Es decir, tendríamos y función de t igual a c sub 3 por e a la raíz de 6 por t más c sub 4 por e a la menos raíz de 6 por t. Ya. Y en esta última parte, ¿sí? La siguiente parte es tratar de poner estas C sub 3 y C sub 4, ¿sí? En función de C sub 1 y C sub 2. Esa es la siguiente parte, ¿no? Hasta aquí ya tenemos las dos ecuaciones, ¿no? Ya tenemos resuelto el problema. Tenemos X función de t y Y función de t. Entonces aquí viene, ¿sí? Poner C sub 3 y C sub 4 en función de C sub 1 y C sub 2. Entonces eso es lo que se trata. Siempre se tiene que hacer esto, ¿no? Es decir, tratar de poner C sub 3 y C sub 4 en función de C sub 1 y C sub 2. Entonces tenemos nuestras dos soluciones. X función de t igual a C sub 1 por e a la raíz de 6t más C sub 2 por e a la menos raíz de 6 por t. Y y sub 2, perdón, y función de t igual a C sub 3 e a la raíz de 6 por t más, perdón, C sub 3 es aquí. C sub 3 y más C sub 4 e a la menos raíz de 6 por t. Ah, listo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es poner C sub 3 y C sub 4 en función de C sub 1 y C sub 2. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger de la ecuación que me dan, vamos a coger la primera ecuación. Derivada de x con respecto a t igual. Entonces aquí tenemos, cogemos la primera ecuación. Me dice que derivada de x con respecto a t es igual a 3y. Ya, entonces derivemos x con respecto a t. Derivada de x con respecto a t. ¿Ya? Entonces cogemos la solución general de x y derivamos con respecto a t. Entonces nos quedaría raíz de 6 por c sub 1 por e a la raíz de 6 por t. Más, menos sería, menos raíz de 6 por c sub 2 por e a la menos raíz de 6 por t. Esas serían las derivadas. Y esto tenemos que multiplicar, perdón, dividir, ya tengo la derivada. Ahora multipliquemos
3 a y. Entonces, a ver, pongamos aquí. 3 veces. Igualemos una vez en esta ecuación. La derivada ya tengo. ¿Sí? Esta derivada, raíz de 6 por c sub 1 por e a la raíz de 6 por t menos raíz de 6 por c sub 2 e a la menos raíz de 6 por t igualamos a 3 veces y. Sería 3 c sub 3 e a la raíz de 6 por t más 3 veces c sub 4 e a la menos raíz de 6 por t. Entonces aquí tenemos, cojamos todo lo que tiene raíz de 6 positivo. Este de aquí, raíz de 6 positivo con raíz de 6 positivo. Y pongamos en una sola, ¿sí? Pasemos de este lado, que nos quedaría raíz de 6, c sub 1, menos 3 veces c sub 3 por e a la raíz de 6 por t. Este sería el primero. Luego, todo lo que tenga menos raíz de 6. Elevado a la menos raíz de 6, ¿no? Sería menos c sub 2 e a la menos raíz de 6 por t. Y el otro también sale, pasa como menos. Podemos sacar el signo. Saquemos el signo. Sería menos, aquí me quedaría más c sub 2 por e a la raíz de 6t más 3. No, vamos a sacar raíz de 6 por t. Saquemos. Sería c sub 2 por raíz de 6. C sub 2 por raíz de 6 aquí, más 3 c sub 4. Todo esto por e a la menos raíz de 6 por t. Y todo esto igual a 0. ¿Ya? Pero aquí hay algo. Sí, está bien. Y entonces, como si igual a 0, como e a la raíz de 6 por t siempre es igual, mayor que 0. Y e a la menos raíz de 6 por t siempre es mayor que 0, entonces tenemos, para que se haga 0, cada uno como e a la raíz de 6t mayor que 0, e a la raíz de e en la menos raíz de 6t mayor que 0, entonces nos queda que raíz de 6 por c sub 1 menos 3c sub 3 tiene que ser igual a 0. Y c sub 2 sería raíz de 6 raíz de 6 por c sub 2 más 3 c sub 4 tiene que ser igual a 0. Entonces ya que tenemos c sub 3. C sub 3 sería raíz de 6 por c sub 1 sobre 3. Y c sub 4 va a ser igual a menos raíz de 6 por c sub 2 sobre 3. Ya. Ya tenemos. Entonces ahora sí ya podemos escribir la forma
Entonces, la solución del sistema de ecuaciones diferenciales es 2 puntos x función de t igual a c sub 1 por m a la raíz de 6 por t más c sub 2 por m a la menos raíz de 6 por t. Y y función de t es igual, en vez de c sub 3, raíz de 6 sobre 3, c sub 1, raíz de 6 por t. Y menos, en vez de c sub 4, sería menos raíz de 6 sobre 3 por c sub 2, a la menos raíz de 6 por t. Y esa sería nuestra solución. Yep. Bueno, la próxima clase vamos a hacer más ejercicios de estos. Bueno, muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego, ¿no? Que pasen bien. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, ¿no? Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien.